Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ya, listo, vamos a dar inicio hoy de la charla de electrocardiograma en pediatría. Esta charla, digamos que es una charla que es demasiado importante porque este es uno de los paraclínicos, yo creo que más solicitados y difícil de interpretar. Bueno, a modo de introducción tenemos que es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en un solo momento. ¿Listo? Esto digamos que es lo primero que hay que tener en cuenta. Los principios básicos van a ser prácticamente los mismos del adulto, ¿sí? Sin embargo, aquí vamos a tener unas características un poco más específicas en lo que es la pediatría, debido a que a lo largo, ¿sí?, de la vida vamos a tener unos cambios fisiológicos, anatómicos y de conducción que son importantes tener en cuenta, y es por eso que su interpretación va a ser un desafío completamente, digamos que en este grupo etario, en este grupo de pacientes de la edad pediátrica. Importante, el electrocardiograma lo que nos va a ayudar a ver son muchas cosas, entre anomalías anatómicas, de la conducción, electrolíticas e incluso metabólicas. Es por eso que es importante saberlo interpretar. Otra, digamos que punto importante de este laboratorio es que va a brindar información útil y es de muy bajo costo. Y hay que saber que lo que nos va a ayudar a ver es un corazón en 3 dimensiones. O sea, así veamos plasmado en una gráfica, en lo que es el registro electrocardiográfico, hay que mentalizarnos que el corazón no los está manifestando allí como en 3 dimensiones. Las indicaciones, como sabemos, son bastantes, sin embargo, muchas veces no tenemos en cuenta cuáles son. Entre esas tenemos para diagnóstico y manejo de lo que son enfermedades congénitas, manejo y diagnóstico para algunas arritmias, para arritmias, diagnóstico y manejo para lo que es fiebre reumática, enfermedad de Kawasaki, pericarditis, miocarditis. O sea, el espectro de la solicitud de este laboratorio realmente es muy amplio. Episodios cianóticos, dolores en pecho, anormalidades electrolíticas, incluso hasta intoxicaciones por algunos medicamentos. Inicialmente, pues voy a hablar un poco de historia. Sabemos que más o menos a mediados del siglo XVII, Luigi Galvani, era un médico, fisiólogo, científico, empezó a documentar que él cogió unas paticas de rana y empezó a generarle digamos que energía a estas paticas de rana, y se dio cuenta que empezaban a contraerse. Desde allí como que empezó a darse luces de lo que era la actividad eléctrica en el cuerpo humano. Más adelante, Carlo Matteucci, también italiano, también científico, también médico, se dio cuenta que al colocar un corazón cercano a las paticas de rana podrían generar una contracción de manera sincrónica, y esto dio, digamos que una idea de que el corazón podía generar una energía eléctrica a su alrededor que pudiese más adelante ser escrita en un trazado, por ejemplo. Ya para 1897 empezaron a salir los primeros instrumentos que iban a documentar más adelante el electrocardiograma, y es el galvanómetro de cuerda. Allí, pues, digamos que lo único que manifestaba era la intensidad y un sentido de corriente. Entonces ya nos da la idea de que esto tiene vectores, esto tiene dirección. Más adelante, Wöhler realizó el primer trazado electrocardiográfico, pero solamente registraba 2 deflexiones con algo que se llama otro instrumento, que es el electrómetro capilar. Y más adelante, pues ya conocemos, yo creo que todos estamos identificados o conocemos la palabra, el triángulo de Einthoven, pues va a través del padre de la electrocardiografía, que es Wilhelm Einthoven, y él hizo el registro con un galvanómetro, ¿sí? Este registro le puso unos nombres, y estos nombres son los que nosotros conocemos como P, Q, R, S y T. ¿Por qué le puso estas letras del alfabeto? Porque él pensaba y creía que se iban a reconocer más ondas antes de la P y después de la T, y por eso la dejó, digamos que a este nivel del alfabeto, para que pudiesen escribir un poco más si se identificaban más adelante. Bueno, para poder hablar de electrocardiografía, primero tenemos que hablar de anatomía del sistema de conducción. Entendiendo esto, más adelante vamos a entender cómo es el registro electrocardiográfico. Sabemos que el corazón es un músculo estriado, es involuntario y es automático. Y va a tener, pues este es el sistema de conducción, va a tener diferentes nódulos donde cada uno tiene su, digamos así, que su automatismo particular, pero pues uno es más rápido que el otro, y eso es lo que hace que sea, digamos, el nodo sinusal el primordial. Entonces tenemos primero el nodo sinusal, o también conocido de Kate y Flack. Este nódulo se va a encontrar en la desembocadura de la vena cava superior, más o menos en la región anterolateral, como lo vemos acá en la imagen. ¿Pueden ver mi mouse? ¿Sí? Bueno, en la región anterolateral de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior.
Aquí vamos a tener unas interasas, o también conocido como fascículos internodales, que son 3. Estos fascículos, entonces tenemos la rama anterior que se va a dividir en 2, que es la rama de Bachmann, y la rama que va directamente al nodo auriculoventricular. Este de Bachmann se va a ir más que todo hacia la aurícula izquierda y el otro va a llegar directamente al nodo auriculoventricular. Aquí es muy importante porque estos fascículos, como tal, los 3, si llegan y la desembocadura termina por debajo del nodo AB, pues lo que va a generar es una preexcitación ventricular, y es lo que más adelante vamos a conocer como esos trazados electrocardiográficos, y es porque estos fascículos no terminan en el nodo AB, sino más adelante. El segundo es la rama media, que también es conocida como la rama de Benkeback, que más o menos se va a ir por todo el septo interauricular, y la rama posterior, también conocida como la de Torel, que se va a ir por detrás, por la región pues posterior, más que todo del foramen oval, llegando pues al nodo auriculoventricular. Ya después llegamos al nodo auriculoventricular, y de ahí tenemos que su parte inferior, ¿sí? En la parte inferior va a surgir lo que es el conocido haz de His, y este se va a dividir en 2, que es el derecho y el izquierdo, y pues termina en lo que son las células de Purkinje, que son las que van a terminar llevando la transmisión eléctrica a la musculatura pues ventricular. Importante los tiempos, ¿cierto? Entonces, el nodo AB, que es el que se va, digamos que a tener su automatismo un poco más rápido, va a descargar, y esto va a tener una duración, va a llevarlo en una duración de 0.03 segundos al nodo AB. En el nodo AB debemos tener una pausa fisiológica, ¿cierto? Para que tengamos el tiempo de llenado auricular, de la transmisión a los ventrículos, ¿sí? Este tiempo más o menos va a ser de 0.09 segundos, es por eso que se va a retrasar más o menos 0.12 segundos a la llegada del nodo auriculoventricular, y de allí va a tener una transmisión de 0.04 segundos, ya pues completando, digamos que el ciclo en 0.16 segundos. Este sistema, importante, no ha alcanzado su madurez al nacimiento y lo va a lograr hasta el año de vida. También hay que saber, y pues para poder entender la gráfica tenemos que hablar de los potenciales de membrana. Entonces, estas consideraciones electrofisiológicas tenemos 2, un potencial de respuesta rápida que se va a encontrar más que todo en las células del miocardio, en las aurículas, en los ventrículos y en el sistema His-Purkinje, y unos potenciales de respuesta lenta que se van a encontrar en las células nodo sinusal y en las células del nodo AB. Importante, ¿por qué? Porque cada uno de estos cambios en el potencial de membrana va a ser la representación gráfica que ya vemos en la gráfica del lado derecho. Entonces, inicialmente, los potenciales de respuesta rápida van a primordiar los canales de sodio rápido, en los de respuesta lenta los canales de calcio. Entonces, acá tenemos el potencial de membrana. Usualmente, digamos que su estado de reposo se va a encontrar entre menos 90 y menos 80. Una vez, digamos que se da el estímulo, vamos a tener la apertura de los canales rápidos de sodio, y esto va a corresponder a la fase 0. Esta fase 0 va a ser la misma que el inicio del QRS, ¿listo? Después vamos a tener una fase de repolarización rápida, que va a ser la apertura de los canales de potasio, ¿sí? Y después vamos a tener la apertura, que esto va a corresponder a la fase 1, y después vamos a tener la apertura de los canales de calcio. Estos van a generar una meseta, y esta meseta va a corresponder a la terminación de lo que es la despolarización ventricular y digamos que el segmento ST, ¿sí? Acá lo vemos. Y pues ya va a representar más adelante el inicio de la onda T. La repolarización, que es cuando tenemos la apertura, ahora sí, constante de los canales de potasio, va a representar, como lo vemos acá, la onda T, ¿sí? Y ya volvemos a su estado de meseta, que es la fase 4, a su estado pues basal, que es la fase 4, que es la línea isoeléctrica, que va a estar correspondido a la apertura de los canales sodio-potasio ATPase, que organiza, digamos, que el potencial de membrana. Eso va a suceder, digamos que similar, pero no igual en los potenciales de respuesta lenta que se van a encontrar en el nodo sinusal y en el nodo AB. Estos son, acuérdense que son los marcapasos. ¿Listo? Vamos a tener acá una particularidad, y es que tenemos fase 0, pero no hay fase 1. Y de la fase 0 va a llegar directamente a la fase 2. Y aquí realmente lo que va a primordiar va a ser la apertura de los canales de calcio. Una vez cae, digamos que se genera la apertura de los canales de potasio para la repolarización de estos nodos, realmente no cae, va a caer un poco más, y va a generar la capacidad de que entre un nuevo estímulo para que vuelva a presentarse el potencial y pues que el marcapaso pueda funcionar. Cada uno, pues como sabemos, va a tener una frecuencia diferente. ¿Cómo se toma un electrocardiograma? Entonces hay que saber y reconocer que el electrocardiograma puede ir de 12 a 15 derivaciones. Aquí, para no enredarnos,
Y para un mejor entendimiento vamos a hablar de las 12 derivaciones que son las de, digamos que las comunes que siempre se deben tener y se deben interpretar en el electrocardiograma. Entonces tenemos dos planos, un plano horizontal y un plano frontal. El plano horizontal es el conocido, como vemos acá, el plano de las derivaciones precordiales. Vamos a tener que van de B1 a B6 y aquí están las localizaciones, cómo se deben colocar los electrodos. Importante porque cada una de estas derivaciones precordiales van a dar el potencial de un punto específico, ¿sí? A diferencia de lo que va a suceder en el plano frontal. Y es por eso que nosotros a la interpretación tenemos que saber qué cara estamos viendo del corazón según la ubicación. Entonces, pues no voy a decir cómo se ubica, aquí ya los tenemos en escritos. Sin embargo, es importante saber que B1 y B2 lo que nos va a ayudar a ver es la región septal del corazón, ¿sí? B2, B3 y B4 la región anterior del corazón y B5 y B6 la región lateral. Obviamente no, esto no es como una receta de cocina que esto es septal, no, hay que saberlo interpretar porque esto realmente lo que queremos hacer es que el corazón se logre ver en 3D, ¿sí? Y el plano frontal, entonces, va a corresponder dos derivaciones diferentes. Las primeras son las derivaciones bipolares, que son también las conocidas como de Beethoven, y esto lo que van a hacer es dar el potencial de dos extremidades, o sea, de dos puntos diferentes, de un negativo a un positivo, mientras que por eso se llaman bipolares, mientras que las derivaciones de las extremidades son monopolares, porque van desde el centro y lleva la conducción hacia una de las extremidades. Importante, yo creo que esto es un punto crucial, que es saber o reconocer cómo se deben colocar estos electrodos de las extremidades y pues obviamente las precordiales, pero pues hay una mnemotecnia fácil que es rana. Entonces, rojo va en el miembro superior derecho, la A de amarillo en el miembro superior izquierdo, el negro, que es el polo a tierra, que va en el miembro inferior derecho, y el verde, que pues no entraría acá en la mnemotecnia rana, pero es el que sobra, entonces en el miembro inferior izquierdo. Cada uno va a tener un vector diferente. Aquí ya los manifiestos los muestro, sin embargo, más adelante, pues en el eje les voy a explicar. Cada uno va a tener, digamos que su vector, o sea, su dirección para tener en cuenta en el eje más adelante. Y este es el triángulo de Beethoven, el que les explicaba, en el que tenemos el corazón que está pues en el centro del triángulo y cada uno va a tener digamos que un potencial diferente, ya sea positivo o negativo. Entonces, aquí esto es lo que hace D1, que va de negativo a positivo, D3 va de positivo a positivo y D2 va de negativo a positivo. Ya, pues cada uno tiene su dirección reconocida. Bueno, conceptos importantes cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma, tenemos que saber a qué velocidad, ¿sí? Y a qué amplitud nos los está mostrando, porque esto es un punto que cuando ya vamos a ver cómo vamos a interpretar paso por paso, tenemos que tener en cuenta porque muchas veces podemos malinterpretar si tenemos una velocidad diferente o a una amplitud diferente. Las medidas estándares que nos da la cuadrilla como tal del electrocardiograma es esta. Nos da a una velocidad de 25 milisegundos y una amplitud de 1 milivoltio o 10 milímetros, que sería igual a 1 centímetro. Entonces, recordar que cada cuadrito pequeño va a corresponder a 0.04 segundos, 5 cuadros pequeños que va a generar un cuadro grande va a corresponder a 0.2 segundos y 5 cuadros grandes de 0.2 va a corresponder a 1 segundo. Y hacia arriba pues tenemos el milivoltio que siempre lo vamos a documentar con esta gráfica, ¿listo? Hay otras velocidades, sí podemos tener diferentes velocidades a 12.5, 25 a 50 milímetros de segundo y las amplitudes también pueden variar. Y por otro lado la interpretación de ya la gráfica como tal. Tenemos entonces en el trazado electrocardiográfico la presencia de una onda P que va a corresponder, como les mencioné anteriormente, en los conceptos electrocardiográficos de los potenciales de membrana va a corresponder a la despolarización auricular, ¿sí? Obviamente, esta manifestación de la despolarización va a ser previo a que se contraiga la aurícula. Ya después de lo que es la onda P, vamos a encontrar la onda, pues del complejo QRS, vamos a tener una onda negativa, una positiva y después otra negativa, y esta va a corresponder a la despolarización ventricular. Después vamos a tener lo que se conoce el segmento ST, y la onda T. La onda T va a corresponder a la repolarización ventricular. Tenemos los intervalos, que es el intervalo PR, que va a estar entre el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda, pues del complejo QRS,
Y tenemos el hallazgo, o pues algo importante que es el intervalo QT, que más adelante vamos a ver la importancia, que va a estar desde el inicio del Q, o sea, desde el inicio del complejo, que es desde Q, que es la onda negativa, hasta la finalización de la onda T. Entonces, ya teniendo estos conceptos previos, ¿cuáles son los pasos para interpretar un electrocardiograma? Son estos. Entonces, si uno lo hace de manera sistemática, uno puede, así no sea el experto en la interpretación, puede tener una idea de lo que se está enfrentando. La calidad de la técnica, yo creo que es el punto más importante. La frecuencia cardíaca, vamos a aprender cómo vamos a sacar la frecuencia cardíaca, cómo vamos a sacar el ritmo cardíaco, cómo se va a realizar o a sacar el eje cardíaco, sacar tanto de la onda P como de la onda QRS, del complejo QRS. Características de la onda P, del intervalo PR, el complejo QRS, el segmento CT, si nos damos cuenta, realmente ir esquemáticamente viendo el trazado en orden, ¿sí? La onda T y los intervalos QT. Entonces empezamos. Vamos a hacer esto más práctico y lo vamos a hacer con este electrocardiograma normal. A lo largo de la charla lo vamos a ir interpretando. Entonces, primero, la calidad de la técnica. El nombre y la edad correcta, que sea el paciente correcto. No vamos a leer de pronto, nos confunden, nos enredamos y nos entregan un electro de un paciente adulto, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son las diferencias al niño. Entonces, lo primero que hay que hacer es pues reconocer que sea el paciente y la edad correcta. Verificar a qué calibrado electrocardiográfico está, o sea, a qué voltaje está. Como les comenté previamente, tenemos diferentes voltajes. El estándar es este, 25 milímetros de segundo. Podemos tener, aquí hablamos de amplitud y no de velocidad. El estándar dijimos que era de 10, pero acá podemos tener uno de 20. Este de 20 lo que nos va a ayudar es a reconocer si, por ejemplo, tenemos ondas que no se logran reconocer bien. ¿Será que el paciente sí tiene onda P presente? Entonces podemos solicitar que la amplitud sea aumentada para ver si el paciente tiene, por ejemplo, un ritmo sinusal para reconocer una onda P, ¿sí? Que no está clara en el electro que nos dieron en una velocidad y en un voltaje estándar. O podemos, por ejemplo, disminuir este voltaje, la amplitud y bajarla a 5 milímetros o a la mitad, a 0,5 milivoltios. Esto cuando se solicita, por ejemplo, tenemos electrocardiogramas que están, digamos que sobrepuestas, y más que todo lo que son las derivaciones precordiales. Y al estar sobrepuestas, pues no nos dejan reconocer bien si estamos enfrentándonos ya sea a una hipertrofia ventricular, auricular, derecha, izquierda. Entonces vamos a solicitar que se disminuya el voltaje y así poder espaciar un poquito más estas derivaciones que están sobrepuestas. Y obviamente descartar los artefactos, punto que de pronto no escribí acá, pero tener en cuenta, está bien digamos que colocados los electrodos. Siempre ya un tip de entrada, ABR, ¿sí? Que es el lado derecho, va a estar negativo. Si vemos que está positivo en el electrocardiograma, podemos pensar que están mal puestos los electrodos de las extremidades y eso nos ayuda a mirar, descartar que tengamos un electrocardiograma adecuado para ser bien interpretado. También podemos tener o podemos encontrar esta imagen al inicio pues, del trazado electrocardiográfico y esto no significa que sea un artefacto, sino puede significar que podemos tener diferentes voltajes en diferentes derivaciones. Por ejemplo, podemos tener en las derivaciones horizontales una amplitud de 1, ¿sí? Mientras que en las precordiales pueden estar a 0,5 y esto es la interpretación de esto, ¿listo? Y también podemos tener un aumento en el tiempo y no en la amplitud, para tenerlo en cuenta. Digamos, pacientes que tienen FA o una fibrilación auriculares, que queremos ver realmente cuál es su frecuencia y no nos queda muy claro, pues le podemos solicitar al técnico de electrocardiografía que nos aumente en tiempo la velocidad, nos disminuya la velocidad. Bueno, entonces empezamos con la interpretación de la frecuencia cardíaca. Seguimos los pasos, podemos interpretarlo de diferentes maneras. Punto crucial, obviamente, saber que en pediatría no todos tenemos la misma frecuencia cardíaca, va a variar según el grupo etario, en el neonato es diferente, es más rápido que en el niño lactante o en el adolescente. Entonces, para sacar la frecuencia cardíaca lo podemos hacer, hay diferentes técnicas, digamos que la que más fácil a mí me parece es la de 1500 dividido en los bloques pequeñitos de RR. Entonces, cuando son regulares podemos tener estas tres maneras de toma de la frecuencia y acá tenemos el ejemplo. Entonces, contamos los cuadritos pequeños y eso vamos a dividir 1500 por esos cuadritos pequeños que tenemos y eso es la frecuencia cardíaca que nos va a dar de esta manera. Otra manera es contar los cuadros grandes, ¿cierto? Y dividimos 300 por el número de cuadros grandes.
Y la otra es la de RRs. Entonces buscamos, digamos que la línea gruesa en la que se encuentre que caiga un complejo, o sea, o la onda R, y empezamos a disminuir los múltiplos de 300. Entonces 300, 150, 100, hasta que caiga sobre otra línea gruesa, por ejemplo acá, donde cayera. Si, por ejemplo, nos cae, como en este complejo, nos cae entre dos líneas gruesas, lo que hay que hacer es restar la línea anterior con la línea siguiente, y eso lo dividimos en 5, que son los cuadritos que están dentro de la cuadrícula. Si restamos o sumamos, va a depender de cómo lo veamos. Si lo podemos desde el punto, desde la línea anterior, lo podemos sumar, y desde la línea anterior lo podemos restar. No sé si alguien me quiere colaborar con este ritmo que es regular para sacar la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma, que este es un D2 del electro que les mostré inicialmente, que es normal. De pronto, algún interno con estas fórmulas que les acabé de mostrar. De pronto, si me ayudas, Sarita. Igual lo hacemos Sí, Lu. juntos. Bueno, Entonces, ahí me escuchan. no te escuchamos. ¿Aló, me escuchan? Ya, ahora sí. Entonces, bueno, ahí la frecuencia, digamos que por múltiplos de 300 sería, bueno, entre las ondas R, Vamos a de coger ahí, ¿listo? 300, ajá, Ujú. 300, 150, 100, Listo, esa es la 75. frecuencia cardíaca. No, mira que cae en la línea gruesa. Si tú lo haces por esos múltiplos, que caiga en otra línea gruesa. Entonces cogemos línea gruesa, cayeron los complejos, el complejo QRS, la R cayó sobre la línea gruesa, La sobre la línea. línea gruesa la siguiente. Aquí no tienes que seguir contando porque ya tenemos la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ujú, sí. Importante, no se empieza a contar 300 desde la primera línea gruesa, sino la siguiente, 300, 150 y 100. Y si lo hacemos por cuadritos pequeños, va a dar exactamente igual. Entonces acá tenemos 5, 10, 15, vamos a dividir 1500 en 15 y pues nos va a dar los mismos 100. De manera, gracias Arita, de manera irregular podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a contar los complejos QRS que tenemos en 6 segundos. Recordamos de nuevo que 5 cuadros de la cuadrícula grande es 1 segundo. Entonces, en 6 segundos contamos cuántos complejos QRS tenemos y lo multiplicamos por 10. Si no tenemos un trazado largo, entonces lo podemos hacer lo mismo con 5 segundos y lo multiplicamos por 12 y nos va a dar exactamente igual. Y así es como sacamos la frecuencia cardíaca. Acordémonos que los irregulares son aquellos que no podemos tener claridad y, por ejemplo, una FA, una FB, entonces una fibrilación auricular, fibrilación ventricular, lo podemos sacar la frecuencia cardíaca a través de esta fórmula. El ritmo. Entonces, ya como les hablaba de la capacidad de autoexcitación, de la conductancia, de la conducción pues del potencial de acción, sabemos que el ritmo siempre va a estar dirigido por el marcapaso principal, que es el nodo sinusal. Entonces, para saber y reconocer que si es un ritmo sinusal, tenemos que tener estas características. Si se nos sale de estas características, estamos entonces con una excitación de otro nódulo o en otro lugar del corazón. Para que nosotros digamos que tenemos un ritmo sinusal, debemos tener toda P que preceda un complejo QRS. Entonces, una P que preceda a un complejo QRS es la primera característica. Que el PR sea constante. Entonces, tenemos un PR que sea constante y no prolongado. ¿Listo? O no acortado, o no diferente en cada una de las PRs. Un RR que sea regular, entonces si nos damos cuenta, acá pues lo podemos hacer contando los cuadros grandes, 1, 2, 3, 4, 5, y acá debemos tener los mismos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos un RR regular. El intervalo PR, pues si el RR es regular, podemos tener un intervalo PP también regular, pero constante. Pero pues recordemos que podemos tener también alteraciones, por eso hay que saber bien cuáles son los PRs y cuál es la distancia PR, porque en algunos podemos tener que sean prolongados y en otros que sean más cortos y no, digamos que interpretarse mal que el PP sea constante. La onda P debe estar positiva en las derivaciones de 1, de 2, o sea, en las bipolares y en ABF, siempre. Y la P debe estar negativa en ABR. Acordémonos que esto nos ayuda también a mirar si está bien o no, que esté bien o no tomado el electrocardiograma, o sea, que estén bien colocados los electrodos. Y la onda podemos tener en B1 una onda isobifásica y positivas en las demás derivaciones precordiales. Entonces, de pronto, alguien me puede colaborar diciendo qué ritmo tenemos en este electrocardiograma.
De pronto otro interno, alguna residente, Jennifer. Si quieres, yo te ayudo. Bueno, Entonces, pues hay una onda P que precede QRS, el PR está constante, el RR está regular, y pues entonces ahí ya notaría que sería un ritmo sinusal. exacto. Entonces, pues dirán, ay, pero sí, esto es muy obvio, pero de lo obvio, si no lo practicamos, se nos pasa, se nos pasa. Entonces, es bueno que hagamos este ejercicio. Bueno, continuamos ahora con el eje. Entonces, importante puntos acá, tips, que en el paciente pediátrico el eje va a variar, ¿sí? En la vida fetal vamos a tener un eje que está desviado a la derecha. En el recién nacido, este eje sigue desviado a la derecha. Los ventrículos de alta presión y paredes gruesas se van a encontrar allí y el eje va a estar entre más 90 y más 25. Puede ser también normal, reconocido hasta 180. Al mes de vida ya se empieza a localizar más o menos hacia la desviación hacia la izquierda y ya en lactantes y preescolares ya podemos encontrar que está normalizándose más que todo en los niños mayores de 3 años. Aquí están los ejes, como se deben reconocer según la edad. Y vamos digamos que a sacar el eje. La forma más fácil y más práctica que me pareció a mí es siempre buscar D1 y ABF. Acordémonos que esto nos va a mostrar vectores, nos va a mostrar dirección, ¿sí? De dónde está el potencial, dónde se está generando ese potencial y hacia dónde va direccionado ese potencial. Entonces va a representar el vector medio del proceso de despolarización ventricular. Lo que les digo, me parece a mí más fácil. Buscamos primero D1 y buscamos ABF, que es la perpendicular. Acordémonos que cuando leemos la alegría de leer el electrocardiograma, está la mnemotecnia de Flor y sus 3 maridos. Entonces podemos tener sus perpendiculares, la F con D1, ¿sí? La L con D2, ¿sí? Su segundo marido, y la R con su tercer marido, que sería D3. Entonces aquí vamos a coger D1 y ABF, y sus ejes sabemos entonces que D1 va a tener su eje positivo entre 90, bueno, entre 0 y entre 90. ¿Listo? Acá. Y ABF, si el eje está positivo, lo podemos encontrar acá abajo entre 180 y 0, ¿sí? O sea, digamos que si lo hacemos en la gráfica, en la gráfica podemos, si lo cogemos en su totalidad, entonces D1 sería en menos 90 y más 90, pero si lo cogemos, digamos, ya por ejes pequeños, podemos decir lo que es de 0 a 90, y ABF correspondería a toda la cara inferior, entonces sería de 180 a 0, ¿sí? Si tenemos estos dos en el electrocardiograma, si tenemos D1 positivo y ABF positivo, pues ya sabemos que lo podemos encontrar en este eje, en el eje izquierdo, ¿sí? Entre 0 y 90 grados. Podemos buscar las otras perpendiculares como D12 y ABL, lo podemos hacer igual. D12 se va a encontrar más o menos acá, entre 60, entonces lo podemos encontrar entre 90 y menos 30. Y ABL lo podemos encontrar entre 0 y 60. Si estos están positivos, pues también nos está diciendo que el eje está hacia el lado derecho. Entonces vamos a hacerlo más práctico. Bueno, antes de hacerlo más práctico, voy a mostrarles que el recién nacido pretérmino más o menos puede tenerlo entre 180, o sea, se puede encontrar más o menos desviado hacia la derecha, y el lactante entre 90 y 120, para que lo sepamos. Entonces, si el eje se encuentra en la región inferior derecha, izquierda, perdón, es un eje normal. Y lo podemos categorizar normal hasta menos 30 y hasta más 110. Si en la gráfica 2, por ejemplo, lo tenemos entre menos, o sea, negativo y negativo, se nos va hacia la zona indeterminada. Es una zona que realmente pues pocos lo vamos a encontrar allí. Hay que pues acá mirar si estamos con la buena técnica, si tomamos bien, si está bien calibrado, si, pues lo primero que dijimos. Ya tenemos acá, si encontramos que está positivo ABF pero negativo de 1, lo encontramos en el eje desviado a la derecha, entonces este puede ser un patrón de un recién nacido pretérmino o de un lactante, y podemos también tener negativo y negativo de 1, de 1 positivo, pero ABF negativo lo encontramos localizado en el eje desviado hacia la izquierda, pero hacia arriba, que también puede ser normal, por ejemplo, en lactantes, sí. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo de la normalidad. Entonces, pues ustedes dirán, pero no entiendo el eje. Pues sí, vamos a mirar el trazado electrocardiográfico y acá nos vamos, por ejemplo, nos dan el ejemplo de D1. D1 tiene una desviación o bueno, una polaridad un poco más negativa, entonces eso hace que nos localicemos en la gráfica hacia lo negativo, o sea, hacia, en su perpendicular hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Hacia su lado derecho, perdón, porque acá estamos viendo al paciente de frente.
Entonces vamos a llevar el vector hacia el lado derecho. Y vemos que ABF es positivo, entonces ya sabemos si es positivo, vamos a verlo en su cara pues inferior, vamos a ver el vector hacia abajo. O sea que nos vamos a encontrar en este electrocardiograma que vemos acá, lo vamos a encontrar que está desviado hacia la derecha, ¿cierto? O sea, nos encontraríamos en este lado de la gráfica. Este es el electrocardiograma normal. No sé si alguien me quiere ayudar viendo entonces AD1 y a ABF que está acá. Pues ahí tenemos que D1 está positivo, Ujú. está más positivo, y ABF también estaría más positivo, entonces estaría localizado entre 0 y más 90 grados el eje. Exacto, entonces tenemos la gráfica 1, positivo, positivo, y eso nos localiza pues en su normalidad, el eje normal. Muchas gracias. La onda P, entonces sabemos que la onda P, la primera mitad es la despolarización de la aurícula derecha, la segunda la despolarización de la aurícula izquierda, se va a visualizar muchísimo mejor en D2, es positivo, excepto acordémonos en ABR y acordémonos que en B1 puede estar isobifásica. Y siempre su eje, porque la onda P también tiene eje, va a estar entre 0 y más 90 a cualquier edad. O sea que tenemos que verlo positivo en D1 y en ABF. La duración está acá según la edad, también va a variar. En menores de 3 años, 2 cuadritos, que correspondería a 0.08, en de 3 a 7 años, 2.5 cuadritos, y de mayores de 7 años, 3 cuadritos. Me parece que es más fácil interpretarlo por cuadros que por los segundos, porque nos podemos enredar. Anormal, se puede encontrar un agrandamiento de la aurícula izquierda con una P ensanchada, o sea, una P más gruesa, que se puede presentar como una muesca, ¿sí? Como se ve en la gráfica, o un agrandamiento de la aurícula derecha con unas P más altas que podrían corresponder a un tamaño por encima de 3 milímetros en menores de 6 meses o de más de 2.5 en mayores de 6 meses y se ve como una P picuda. ¿Listo? En el eje de la P, entonces, cuando la encontramos positivas ABRs, pues uno, verificar que esté bien tomado, ¿sí? Correctamente tomado, o podemos pensar algunas patologías como situs inversus atrial, si encontramos una P negativa en ABR y en ABL y positivas en las derivaciones inferiores, entonces podemos pensar, por ejemplo, en otras anomalías como un situs ambiguo, o sea, el electrocardiograma nos da señales, nos da cosas y hay que saberlas reconocer. Sí. Por ejemplo, no sabemos patologías, sí, pero sabemos que no está normal, entonces ya aprendemos alarmas. El intervalo PR, entonces, es el tiempo entre la despolarización auricular y el retraso fisiológico del nodo AB. Aquí tenemos unos límites, realmente, digamos que varía también con la edad. Realmente, pues, saber que en la adolescencia 0.20 segundos por encima de este ya está más prolongado. En el niño más pequeño, de 0 a 16, se puede también determinar a 0.18, pero pues tengamos como número general 0.20. Entonces sabemos que es desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo QRS. También cuando está anormal podemos encontrar que esté o prolongado o corto. Si está prolongado, más adelante pues en las charlas siguientes vamos a hablar sobre arritmias, entonces podemos encontrar si está prolongado en bloqueos AB de primer grado, en miocarditis, en algunas cardiopatías o incluso con toxicidades de algunos medicamentos como un digitálico. Y el intervalo PR corto se puede encontrar, por ejemplo, en síndrome de Wolff-Parkinson-White, de síndrome de Long-Gannon-Levine o en enfermedades por almacenamiento del glucógeno. Y hay algunos que pueden ser variables que se pueden encontrar como el fenómeno de Wenckebach, que sería el mismo bloqueo de segundo grado, en bloqueos AB completos o marcapasos migratorios. Para hablar del complejo QRS, entonces ya sabemos, la onda Q es la primera onda negativa, la onda R es la primera onda positiva del complejo y la onda S es la primera onda negativa después de la onda R, o sea, la segunda onda negativa. En la onda Q hablamos de una despolarización de lo que es el tabique y de la región interventricular y se puede reconocer casi siempre en D1, D2, D3. Realmente muchas veces no se visualiza, pero se puede reconocer en estas derivaciones, en ABF y casi siempre en B5. El 25% de los pacientes recién nacidos lo pueden encontrar en B6. Y la duración debe ser de 0.02 segundos. Realmente, pues, esto no lo tomamos como tal el tiempo de la onda Q, sino miramos es el tiempo del complejo completo. La onda R tenemos que su amplitud media en las derivaciones precordiales van a disminuir con la edad y ya vamos a ver según la progresión en qué momento deben estar disminuidas y en qué momento deben estar aumentadas.
Y la onda S, lo mismo, su amplitud media en las derivaciones precordiales van a ir disminuyendo con la edad. Ya lo vamos a ver más gráficamente. Las ondas vamos a tener una interpretación de mayúsculas, ¿sí? Vemos que QRS en mayúsculas cuando están por encima de 5 milímetros y podemos tener algo, yo sé que a todos les han escuchado que es S', R', pues que se repitan las ondas, ¿listo? La duración promedio en el paciente pretérmino va a ser de 0.04 segundos, en el atérmino de 0.05 a 0.07, en el niño de 1 a 3 años de 0.06 a 0.08 y en el mayorcito en el 0.07 a 0.09 y en los adultos de 0.08. O sea, realmente hay que reconocer si tiene dos cuadritos, ¿sí? Si es más, entonces decimos que está amplio o grande, ancho el complejo QRS y si está disminuido a dos cuadritos, pues que está, digamos que más pequeño. La progresión va a variar según la... Entonces, la progresión la podemos reconocer más que todo en las derivaciones precordiales y vamos a tener un aumento progresivo. Las R's hasta B5 va a ir, digamos que en aumento y va a irse en disminución progresivo las S hasta B6. O sea, inicialmente en el niño más pequeño, en el neonato, va a predominar la R de 1, o sea, en el B1, en la precordial B1, va a ser mayor la R y va a ir disminuyendo y la S va a ser menor y va a ir aumentando. Cosa contraria que pasa en el niño más grande, en el que la R es más pequeña y va aumentando y la S es más grande y va disminuyendo. Por ejemplo, en este electrocardiograma, vemos que están sobre o sea, está una sobre otra. Aquí sería pues conveniente bajar la amplitud, digamos, a 50 para poder reconocer un poco mejor las ondas. Entonces, entre 1 mes y 2 a 3 años podemos tener una inversión parcial y no verse así como tan estricto que en el pequeño sí la R es mayor y la S es menor y durante pues el tiempo va disminuyendo. No, aquí en esta edad son variables y ya en el niño más grande sí, pues como les dije anteriormente. El segmento ST y la onda T, entonces el segmento ST sabemos que es esa línea isoeléctrica, como vimos anteriormente, va a corresponder a lo que es la fase 4 de todo el potencial de membrana. Es normal tener una elevación a 1 milímetro, ¿sí? Es normal. No nos alteramos, yo sé en medicina interna de pronto los estudiantes que pasaron, no, pero eso es elevación del ST, no, aquí es normal que sea mayor a 1 milímetro, pero si está alterada va a generar una prolongación del QT. Hay, digamos que, un reconocimiento acá y es que la normalidad, lo coloco entre comillas, la repolarización precoz podemos tener siendo normal una elevación del ST no mayor a 4 milímetros en lo que es B4 en las derivaciones precordiales de B4 y B6 y en las derivaciones inferiores y eso puede ser normal. Se puede ver en los niños más pequeños, pero también en los niños adolescentes. Y la onda T, acordémonos que es la repolarización ventricular y su amplitud también va a mirar bien lo que son se va a mirar bien en las precordiales izquierdas y pues acá están, digamos que los milímetros normales para cada uno. Aquí está entonces la gráfica, si está disminuido el ST es anormal, ¿listo? Que esté aumentado puede ser normal, como ya les dije. Y de la onda T es importante saber que va a estar positiva en B1 durante los primeros 7 días de vida. Después de estos 7 días de vida, tenemos que se vuelve en negativa, ¿listo? De 7 hasta los 10 años, que esto es conocido como el patrón infantil. O sea, una onda T negativa no es anormal, es normal, pero sí es anormal que tengamos una onda T positiva después de los 7 años. O sea, si persiste, hay que pensar en otras causas, ¿vale? Como por ejemplo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, miocarditis y pericarditis. Pero después de la adolescencia es normal que vuelvan a ser positivas. Entonces, por eso estos puntos importantes pequeños debemos tenerlos en cuenta en la interpretación del trazado electrocardiográfico. El intervalo QT, entonces, es el tiempo necesario para la despolarización del ventrículo y la repolarización del ventrículo. Y va a variar con la frecuencia cardíaca con la edad y, como les dije, con el segmento también ST. Hay que corregirlo siempre y lo hacemos de una manera más fácil con la fórmula de Basset. Entonces, tomamos el tiempo QT medido y lo vamos a dividir en la raíz cuadrada del RR. O sea, ¿cómo lo sacamos? Según los cuadritos pequeños. Importante, los cuadros que saquemos no lo vamos a hacer directamente con ese número, sino lo tenemos que multiplicar por el tiempo. Entonces, aquí el ejemplo es, el RR que vemos acá va a corresponder a
18 cuadritos, de aquí a acá hay 18 cuadros, eso lo multiplicamos por 0.04 y tenemos que va a ser 0.72 segundos. Esto lo vamos a colocar en la gráfica en la parte inferior, pues, por el cual lo vamos a dividir. Y el QT, entonces medimos desde la Q hasta la finalización de la onda T, los cuadritos, y eso también lo multiplicamos por 0.04, pues aquí en este ejemplo serían 10 y va a corresponder a 0.40 segundos. Vamos a dividir entonces 0.40 segundos sobre la raíz cuadrada de 0.72 y esto nos va a dar 0.47 segundos. Es importante saber, no es difícil, la podemos encontrar fácil y pues hacemos el QT corregido y saber cuáles son, digamos que los valores normales. A la primera semana se puede categorizar normal como menor a 0.49 segundos y después a menor a 0.45 segundos. Cuando está prolongado, pues podemos pensar podemos pensar en patologías como pacientes con QT prolongado que tengan mayor riesgo, por ejemplo, de muerte paroxística. Y podemos tenerlos falsamente prolongados, como por ejemplo en pacientes con hipopotasemia, con hipocalcemia, con algunos síndromes. La onda U, pues no voy a entrar en detalle, realmente es una deflexión positiva que va después de la onda T y se pueden encontrar, por ejemplo, en pacientes que cursen con hipopotasemia, ¿sí? No se encuentran en un electrocardiograma normal. Los cambios en pediatría, entonces, como ya les he venido diciendo durante a lo largo de la charla, tenemos que inútero, el ventrículo derecho va a tener mayor resistencia vascular, o sea, va a ser mayor, más grande. Al nacimiento persistimos con ese ventrículo derecho más grande, o sea, el eje se va a ir hacia el lado derecho. Al mes de vida pueden igualarse, pueden estar, digamos que con un eje indeterminado. Y ya a los 6 meses podemos tener que va a predominar el lado izquierdo con una relación de 2:1 y en la adolescencia 2.5:1. Patrones según grupo etario, pues no voy a entrar mucho en detalle, pero pues en el recién nacido pretérmino va a tener unas ondas más cortas, una onda P más corta, el eje pues va a estar entre 0.75 de la onda P, el intervalo también va a ser más corto, el QRS también va a ser más corto, el eje QRS pues va a estar hacia el lado derecho y como ya les mencioné, pues dónde se pueden encontrar las ondas Q según pues en el paciente pretérmino. Y en el paciente, por ejemplo, a término, ya es un poco más prolongado, vamos a desviarnos, igual continuamos en el eje izquierdo, pero pues vamos a empezar ya, digamos que el paso al eje izquierdo, perdón, mencioné mal, en el recién nacido a término también tenemos el eje derecho, pero pues a lo largo pues del tiempo se va a ir direccionando al eje izquierdo y este ya es el lactante que puede localizarse en un eje de 90-120, iniciar pues ya el giro hacia la izquierda. Y pues lo que les mencioné, la progresión. Entonces, inicialmente tenemos las R más grandes y las S más pequeñas, y aquí ya vamos a empezar a cambiar las S más grandes, pasando a S más pequeñas. Y las T pues son negativas hasta la adolescencia, como ya les mencioné. Esto pues es el ejemplo claro de un lactante. Acordémonos, ondas T son negativas en las derivaciones y puede ser normal, no hay que tomarlo como anormal. ¿Listo? Como patrones normales a tener en cuenta. Si nos encontramos con un electrocardiograma de estas características que vemos, ay, esto es arrítmico, miren que va más rápido, después no. Hay unos patrones normales que es la arritmia sinusial respiratoria. A la inspiración, va a incrementar, ¿listo? Entonces, con el cambio de la frecuencia cardíaca va a incrementar con la inspiración. Pues, ¿cómo se va a interpretar? Con la disminución del intervalo RR y, pues, obviamente debemos tener las características del ritmo sinusal, que tengamos ondas P, que el RR esté constante, que el PR esté constante. Y existe otra patología como patrón normal, que es el marcapaso auricular migratorio, que digamos que va a generar una alternancia del marcapaso con un punto ectópico de las aurículas que puede ser normal. Si nos damos cuenta acá, la P es positiva, una P negativa, una P positiva, una P positiva. Esto puede ser normal, pero hay que saberlo interpretar y con mucho cuidado. Ya pues para finalizar voy a hablar como unos puntos cruciales de patrones anormales. Por ejemplo, la identificación de hipertrofias auriculares izquierdas la podemos ver como ya vimos en las ondas P, pueden ser anchas, melladas, pueden ser prolongadas en tiempo, pueden durar más de 0.10 segundos y se pueden ver en derivaciones de 1, de 2 ABL y pues en la derivación precordial B6. La P puede estar positiva o negativa en B1. Acordémonos que la P en B1 puede ser isobifásica, pero hay que también tener como en cuenta la interpretación si sospechamos una hipertrofia auricular izquierda.
En la hipertrofia auricular derecha podemos tener, ya lo que les dije, una P más alta, va a variar en menores de 6 meses, mayores de 6 meses, este es el de mayores de 6 meses, y se puede localizar en D2 o identificar en D2, D3, ABR y B1. Y la hipertrofia auricular, pues encontramos estos dos patrones, ¿no? Digamos, acá está el ejemplo, este sería el derecho, porque tenemos unas P's que son muy picudas, y aquí serían el izquierdo, que son unas P's más melladas, y pues si pues vemos patrones biauriculares, con hipertrofia biauricular, pues vamos a ver que son altas y gordas. Hipertrofia ventricular derecha en los niños, entonces, interpretar bien, si es mayor de un mes, pues ya debe estar el eje hacia la izquierda, entonces si encontramos el eje hacia la derecha, pues encender las alarmas. Acordémonos que el aumento del vector QRS a la derecha y anterior en lo que es las ondas o pues en el complejo la R, acordémonos acá, pues no les mencioné porque no entraba pues en la charla, pero podemos tener también derivaciones precordiales hacia el lado derecho, entonces podemos tener R's en B4R, en B1, en B2, en ABR, y pues estos son, digamos que están encima del límite superior permitido. Las S van a estar en D1 o B6 mayores que en el límite superior y la relación va a ser anormal, como les mencioné anteriormente. Lo mismo, las ondas T van a ser positivas en B1 en pacientes mayores de 3 días o de 7 días, entonces eso es anormal. Siempre tener esos puntos claves que les mencioné previamente. Otro patrón anormal, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje va a estar desviado hacia la izquierda. Los R's van a ser mayores del límite de normalidad en D1, D2, D3 y ABL, en ABF, en B5 o en B6. El S en B1 o en B2 va a estar aumentado, o sea, va a tener también un patrón anormal. Y el Q lo podemos encontrar en B5 y en B6, pero es grande, es un Q que está mayor a 5 milímetros y podemos tener ondas altas y positivas en las ondas T, en estas derivaciones precordiales. También pues podemos encontrar alteraciones de la conducción ventriculares como los bloqueos de rama derecha o los bloqueos de rama izquierda. Pues como hallazgos anormales que podamos encontrar la presencia de ondas prima en B1, ¿sí? También podemos ver que son como las orejitas de un conejo. Ondas S enchanzadas y empastadas. Empastadas significa prolongado en D1 B5. Si lo vemos acá, pues acordémonos que las S no deben ser tan gruesas, ¿sí? O sea, un complejo QRS debe ser de 0.08 segundos. Si vemos que están más grandes y que no sean bloqueos, por ejemplo, de la conducción del nodo, sino que sean bloqueos de las ramas, o sea, de las ramas de His, pues lo identificamos así. Miren acá, la S está muy gorda, ¿cierto? Entonces acá es una alarma, entonces ya podemos tener un criterio en decir que puede ser un bloqueo, ¿sí? De algún tipo, entonces vamos a empezar a reconocerlo con estas características. Lo mismo pasa en el bloqueo de la rama izquierda. El eje está desviado a la izquierda, el QR también está por encima del límite normal, hay una pérdida de la onda Q en D1, B5, B6, las R son empastadas, o sea, miren, son más alargadas las R's. Aquí eran las S y aquí son las R's. Y ya, digamos que para terminar, los síndromes de preexcitación, como por ejemplo el PR corto, como ya les mencionaba, ¿se acuerdan que yo les decía cuando los fascículos internodales no llegan al nodo AB, sino llegan más abajo? Pues pueden suceder estos dos, que son el síndrome de Wolff-Parkinson-White o el síndrome de Long-Gannon-Levine. Se va a caracterizar por la presencia de un PR corto, pues aquí están, pues, qué significa que sea PR corto y la presencia de una onda delta. ¿Listo? Está acá. Esta es la onda delta que se presenta finalizando, pues, el QRS. Y el síndrome de Long-Gannon-Levine casi que es parecida, pero no tenemos onda delta. Digamos que lo que les quise mostrar o traer es como una interpretación fácil, qué es lo normal, porque si uno reconoce qué es lo normal, si ve que no hay normalidad, pues uno dice, bueno, es anormal y ahí sí puede correr y pedir ayuda. ¿Listo? Entonces, reconociendo lo normal, ya sabemos que es anormal. Y pues eso era lo que yo les quería traer en la charla del día de hoy.